Gracias, hermana. Entonces encontramos que la palabra de Dios nos revela el estado del corazón del ser humano. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Imagínate que si una espada de un solo lado tiene un filo tremendo, que no hay quien se salve a su alcance, cuánto más una espada que tiene un filo en su lugar normal y un filo en el lomo. Nadie se salva de eso. Y la palabra de Dios produce esto, porque dice que discierne las intenciones del corazón y los pensamientos. Nadie puede escaparse al examen de la palabra de Dios, sea creyente o no sea creyente, porque la palabra de Dios, cuando llega a nuestros oídos, produce un impacto interno. O nos hace ver la realidad del pecado en la que estamos, o nos hacemos los tontos, los ignorantes y seguimos de largo. Pero la palabra de Dios siempre produce un impacto en nuestro corazón. Y eso es lo que debemos procurar en el corazón del que nos escucha. Que su espíritu, su alma y su cuerpo se impacten con la palabra viva. Con la palabra viva y eficaz. Una palabra que tiene poder, porque es una palabra que produce cosas en el ser humano. También encuentro que la palabra de Dios nos revela la corrupción de nuestra naturaleza. Y lo vamos a ver en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Todos. No hay uno de nosotros ni de los que están afuera que no haya pecado. Y el pecado hace que estemos separados de Dios. Hay una distancia entre Dios y nosotros. Lo que la palabra de Dios hace es revelar el estado de corrupción de nuestro propio corazón primero y después del corazón del que nos escucha. El corazón del que nos escucha decir estas palabras se pone a pensar, ¿qué significa esto? Mínimamente lo hacemos pensar. Si permite que el Espíritu Santo tome control de su mente y de su corazón, esa persona quiere cambiar, porque ya no quiere estar separado de la gloria de Dios. Otra de las cosas que encuentro y que encontré en la palabra es que sin la revelación de la palabra de Dios estamos muertos, no existimos. ¿Qué dice en Efesios 2:1? Sí. Y Él os dio vida a vosotros, cuando aún estaban muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra de Dios produce vida en nosotros. Dice que Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Si no hubiese sido por la palabra de Dios que impactó en nuestro corazón, puede ser de un montón de maneras que la palabra de Dios impacte en el corazón. Puede ser a través de la palabra escrita, puede ser a través de la palabra que alguien nos dijo, puede ser a través de una canción que contenga la palabra de Dios. Hay muchas maneras en que la palabra puede impactar nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios impacta, hay rompimiento en nosotros. Porque un impacto, ya sea en un choque o si alguien tira una piedra, vieron que el impacto no deja a lo que es lanzado, no queda sano. La palabra de Dios esto hace en nosotros, nos impacta, y cuando nos impacta nos quebranta. Y cuando nos quebranta es el Espíritu Santo el que trae la revelación de la vida de Dios a nosotros. Tenemos que estar equipados con la palabra de vida para que otros puedan resucitar a la vida de Dios. Si lanzamos la palabra de vida como un misil que impacte en los corazones, estoy segura que nadie va a volver a ser el que fue o el que es. Todos somos transformados bajo el poder de la palabra. También dice la palabra que si no tenemos conocimiento de Dios y de su palabra, estamos enfermos y dolientes. ¿Qué dice Isaías 1:6? Marta lo tiene. Cuando estamos sin el conocimiento de la palabra de Dios, dice Isaías, que estamos desde la planta de los pies hasta la cabeza con herida, hinchazón
y podrida llaga. Dice que esa herida, la herida del pecado, no está vendada ni fue ungida. Solamente puede ser ungida y somos curados cuando el Espíritu de Dios impacta en nosotros y reconocemos nuestros pecados delante de Dios. Si queremos que la gente sea alcanzada por el Evangelio de verdad, debemos predicar el Evangelio de verdad, no como algo que es inalcanzable o como un cuento, sino con la realidad. Yo por lo menos estoy cansada del evangelio liviano que se predica en muchos lugares. A mí eso no me produce nada, solamente confusión. Y yo creo que si predicamos el evangelio de la prosperidad, que no está mal decir que Dios nos va a prosperar, no está mal decir que Dios nos va a bendecir, pero tenemos que decir, lo principal que tenemos que decir es que para llegar al cielo tenemos que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó y que ahora está sentado a la diestra de Dios. Si nosotros no declaramos esta verdad, estamos predicando un evangelio a medias. Y el que nos escucha no va a ser alcanzado y no va a ser impactado. Porque si viene a la iglesia y no es prosperado en el tiempo que lo desea, lo que va a hacer es pegarse media vuelta, dar el portazo y no pisar nunca más este lugar y ningún otro lugar donde se hable del evangelio. Porque van a decir, estos son unos chantas. Pero si nosotros le predicamos la palabra de verdad, el evangelio verdadero, donde le declaramos el poder que tiene el enemigo sobre nosotros si no nos rendimos a Cristo, y después esta persona es prosperada y es bendecida, esa persona va a aprender a declarar el poder de Dios que actúa cuando creemos en el evangelio, cuando creemos en la muerte y resurrección de Jesús, y todas las demás cosas van a ser añadidas. No va a venir, no se va a acercar por las añadiduras, va a venir buscando al Señor a este lugar. También dice que si no conocemos al Señor, somos de garganta abierta cual sepulcro. ¿Y qué dice Romanos 3:13? Lean. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña, veneno de acidez hay debajo de su nariz. Si no tenemos al Señor en esta radiografía o tomografía, como lo quiera decir, tenemos una garganta que habla pura maldición, una garganta y una boca que está como una canilla de aguas amargas, de aguas que nadie quiere tomar. Si vamos a la cola del banco y nos ponemos a hablar de los problemas que la gente de la cola del banco tiene, no le estamos añadiendo bendición a esa persona. Estamos hablando como ellos. Pero si nosotros nos acercamos a la cola del banco o a cualquier cola o a cualquier lugar que vayamos y en vez de hablar, por ejemplo, en el hospital de las enfermedades que tenemos, empezamos a declarar al Dios de la vida y de la salud, la gente se va a acercar a conocer al Dios que tenemos. Entonces, nuestra garganta debe ser una fuente de aguas de bendición. Y para tener aguas de bendición tenemos que conocer y declarar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la fuente de la bendición para todo aquel que quiere oír. Con el corazón de piedra también dice la palabra de Dios que estamos cuando no tenemos a Jesús. Y esto lo vamos a encontrar en Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. 11:19 dice de esta manera, esperen que llegue hasta este versículo, mientras tanto se lo busca, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Cuando no tenemos al Señor, nuestro corazón es un corazón duro, un corazón que no le entra nada, un corazón de piedra. Pero cuando el Señor viene a nuestro encuentro, cuando le abrimos la puerta del corazón al Señor, nuestro corazón es transformado, dice, por un corazón de carne, y dice que Él pone un espíritu nuevo en nosotros. Así es la gente del mundo sin el Señor. Tiene corazones de piedra, corazones que no entienden nada de lo que se trata del Señor. No quieren entender a veces, están endurecidos, pero nosotros con amor y paciencia debemos declarar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de verdad. La palabra de verdad lo que hace es producir vida en el que escucha, produce vida en el corazón, produce transformación y cambio de pensamientos. Nosotros somos agentes de bendición en el medio y el lugar donde vivimos.
Dios espera que nosotros nos levantemos como hijos suyos y llevemos la palabra, llevemos la buena semilla a todo aquel que se presenta en nuestro camino. También dice que la gente sin el Señor es de ojos altivos. Isaías 2:11. La soberbia del corazón del hombre, de los ojos del hombre será humillada, dice, y que solamente el Señor será exaltado. Ponete a pensar cuando llegaste al Señor o antes del Señor. Vos mirabas las cosas como si todo lo pudieras, como si todo lo pudieras resolver con tu sabiduría y tu fuerza humana. Pero cuando te rendiste delante del Señor, por lo menos en mi caso, me di cuenta que como yo era no iba a llegar lejos, porque Andrea era joven y se podía llevar el mundo por delante. Pero cuando tuve un encuentro con el Señor, un verdadero encuentro, porque tuve un primer encuentro a los 14 años, donde Dios hizo algunas cosas en mí. Pero mi verdadero encuentro con Dios fue a los 30, donde decidí que nunca más me iba a separar del Señor. Y ya tengo 48. Entonces Dios hizo un proceso en mí. Y ese corazón altivo y esos ojos altivos y mi soberbia, Dios la tiró por tierra. Dios me humilló cuando conocí su palabra, pero no para dejarme tirada por el piso. No. Dios me levantó. Dios me dio un nuevo nombre. Dios me dio una nueva oportunidad, la cual no pienso desaprovechar. Pero Dios hace un trato de amor con nosotras y con nosotros cuando permitimos que su Espíritu Santo y su palabra penetren a nuestro corazón. Y antes te decía que tenemos la boca amargada y lo vuelve a repetir Romanos 3:14. ¿Qué dice? Tu boca está llena de maldición y de amargura. Cuando no conocemos al Señor y la gente no conoce al Señor, lo que hace es maldecir y despotricar contra todo lo que se trata de Dios. Y habla maldiciones y habla de sus amarguras. Por eso es necesario que el ganador de almas, el que sale a predicar la buena semilla del Evangelio, tenga palabras de bendición siempre en la boca, que no se prenda en las cosas que ellos hablan, sino que podamos llevarlos al terreno de Dios para que su vida sea transformada. Como ganadores de almas debemos ser conscientes de esta tomografía. En algún momento fuimos nosotros los que estábamos en ese lugar. Pero ahora ya no estamos ahí, sino que podemos, con la ayuda de Dios, ir a aquellos que están en las condiciones que marca la Biblia de este corazón. También dice la Biblia que la herramienta que tenemos que tener es la fe. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que le buscan. Nadie se va a acercar a Dios si no cree que Dios existe. O vos te hubieses acercado si no creyeses que es verdad. Yo no. Pero yo no necesité una comprobación humana para darme cuenta que Dios existía. Yo tuve que creer en el sacrificio que Él mismo hizo en la cruz. Porque a veces las comprobaciones humanas son válidas para el que las vive. Pero el verdadero significado de la salvación y de la fe está en creer lo que Jesús hizo en la cruz. Está en creer lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Entonces tenemos que tener un corazón lleno de fe y que nuestra boca declare fe por donde quiera que vayamos. Y la fe también en Efesios 6:16 es estimada como un arma. Dice que es un escudo. Un escudo que hace, protege de los dardos. Y en esta ocasión dice que protege de los dardos de fuego del maligno. Si tenemos fe, estamos protegidos por eso y el enemigo no puede tocarnos, no puede avanzar sobre nosotros. Sí lo hace sobre el que no lo tiene el Señor porque no está protegido, pero una vez que estamos protegidos por el Señor se ocupa de guardarnos de todo mal y de toda perversión. También el otro arma que tenemos que tener para poder ser sembradores de la palabra de Dios es el amor. En Juan 15:13 dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos.
Jesús dio la vida por nosotros. No hay un amor que pueda ser más grande que este. Entonces, cuando nosotros salimos a evangelizar, cuando salimos a predicar la palabra de Dios, debemos estar equipados con amor. Porque el amor, ¿qué hace? Tapa nuestros ojos humanos, nos pone vendas divinas para que no podamos ver los defectos y las cosas que el otro hace que lo alejan de Dios. Y tenemos labios y brazos preparados para abrazarlos con el amor de Dios y hablarles desde el amor. Si no tenemos amor, somos, como dice en 1 Corintios, címbalos que hacen ruido y nada más. Somos latas liosas, salimos en grupos a hacer bullicio en la calle para que sepan que acá hay una iglesia. Pero cuando tenemos amor y estamos dispuestos a abrazar al que lo necesita y hablar del amor de Dios con aquel que no conoce el amor, Dios se encarga de hacer la obra. Dios se encarga de transformar la vida del que está despedazado, porque la gente está despedazada por tantas cosas que ha vivido. Y nosotros a veces como cristianos nos paramos en un papel que no nos corresponde, que es de juez. Ah, sí, pero si vos supieras lo que este hizo, hablamos de nuestros vecinos a veces, pero si vos supieras cómo es este, te lo tendría que prestar de vecino para que veas cómo es, para que veas que no es tan fácil de amar. Pero a nosotros no nos importa lo que esa persona es o hizo. A nosotros nos importa que Dios lo ama y que Dios le quiere dar rescate a su vida. Otra de las cosas con las que nos debemos equipar y no nos debe faltar es la oración. ¿Alguien tiene Mateo 9, 37 y 38? Sí. Ramón. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en esta palabra nos encontramos con una realidad bastante dolorosa tal vez y una realidad que no estamos ajenos a ella. Dice este pasaje que hay mucho por cosechar, pero hay pocos que quieran trabajar en esta tarea. A veces parece que, no sé, como que nos da vergüenza o nos cuesta, o no sé qué nos pasa cuando nos dicen vamos a evangelizar, vamos a la calle a hablar del Señor. Y estamos en esta realidad muchas veces, porque muchas veces se convoca una iglesia y no son todos los que van algunos nomás. Cuando la realidad debería ser que la iglesia de la ciudad dé testimonio del poder de Dios en la ciudad donde está ubicada. Somos nosotros la iglesia, no es este edificio. El edificio no va a ir a caminar a evangelizar a la gente. Somos nosotros la iglesia que tenemos la obligación de ir a donde somos necesarios. Mucha gente hay perdida, mucha gente hay esperando que los hijos de Dios se manifiesten para alcanzar salvación. Es por este motivo que algunos tienen por tardanza la venida de Cristo, pero no es que Él esté tardando en venir, sino que Él nos está dando la oportunidad de hacer la tarea que nos ha sido encomendada. Dios nos está dando la oportunidad de ir a hablarles a otros del Evangelio de salvación, del Evangelio de transformación, del Evangelio de poder. Solamente tenemos que tener la decisión de ir. Entonces dice, debemos orar para que Dios levante obreros en este tiempo. Es nuestro tiempo. Dios por misericordia nos permite en este tiempo decirle al mundo que Él es nuestro Señor. Podemos proclamar con nuestra vida que Él puede reinar en la vida de todo aquel que se quiera entregar. Pero nosotros primero debemos consagrarnos y entregarnos a sus manos para que Él pueda mostrarse a través de nosotros. Y lo último y lo principal que tenemos que tener es el Espíritu Santo de poder. Dice en Hechos 1:8 que hemos recibido poder con el único fin de ser testigos de Dios. No recibimos poder para hablar en lenguas, no recibimos poder para tener una hermosa voz y cantar precioso, no recibimos poder para limpiar los baños y el templo. No, esos son atributos y son talentos que Dios nos da, que obviamente tienen que estar
bajo la dirección del Espíritu Santo para que sean de edificación al cuerpo de Cristo. Pero el único fin de haber recibido el poder del Espíritu Santo es ir y ser testigos de lo que Dios ha hecho, hace y hará en nuestras vidas. No debemos detenernos ante esta impronta de Dios. No debemos callarnos cuando sabemos bien que todos los que le recibimos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo, que clama, dice la Biblia, Abba Padre. Si clamamos Abba Padre, hagamos la tarea que tenemos que hacer. La mies es mucha, dice la Biblia, y hay gran necesidad. Hay gente que se muere todos los días sin Cristo. Hay gente que está tirada en camas de hospital sin esperanza. Y nosotros somos la fuente de donde ellos pueden beber. Porque Cristo está en nosotros y Él quiere ser a través de nosotros. Él se quiere mostrar a través de nuestras vidas. Entonces, si queremos ser sabios y eficaces, conozcamos la palabra de Dios, tengamos fe. Oremos y pidamos la llenura del Espíritu Santo a cada momento de nuestra vida para ser testigos desde el lugar donde vivimos hasta lo último de la tierra. Te invito a que inclines tu rostro.